Dialogando con el padre Raúl Sánchez. El Evangelio de San Marcos, capítulo 6, verso 30 al 34. Es el Evangelio que se va a proclamar el día domingo 18 de julio del año 2021. Este corto pasaje dice lo siguiente: al volver los apóstoles a donde estaba Jesús, le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Jesús les dijo: vámonos aparte, a un lugar retirado, y descansarán un poco, porque eran tantos los que iban y venían que no les quedaba tiempo ni para comer. Y se fueron solos en una barca a un lugar despoblado. Pero la gente vio cómo se iban y muchos cayeron en la cuenta y se dirigieron allá a pie. De todos los pueblos la gente se fue corriendo y llegaron antes que ellos. Al desembarcar, Jesús vio toda aquella gente y sintió compasión de ellos, pues estaban como ovejas sin pastor, y se puso a enseñarles largamente. Palabra del Señor. Bien, algo anecdótico antes de empezar a tratar de comprender este pasaje del Evangelio de Marcos y hacerlo digerible para nuestra vida. Y que tiene mucha relación ¿qué? Con el Evangelio, esta parte anecdótica. Cuando yo estaba en el seminario hace muchísimos años, yo me acuerdo que había un sacerdote que nos enseñaba Biblia, especialmente Antiguo Testamento. Entonces era un hombre que había estudiado en Roma, un hombre muy erudito en esta materia, Antiguo Testamento. Pero era un hombre que ponía mucha tarea, pero demasiada tarea. Pareciera que solamente entramos al seminario a estudiar Antiguo Testamento, como que si las otras asignaturas no existieran. Porque eran trabajos enormes, tareas larguísimas, lecturas, bueno. Y entonces alguien por ahí le dijo: padre, ¿usted no considera que es mucho trabajo? Demasiado trabajo. Entonces dijo: mire, mijito, para descansar tenemos la vida eterna. Así le contestó. Yo estudié en el Seminario Mayor de Bogotá, el Seminario Conciliar de San José de la Arquidiócesis de Bogotá. No, ahí hice gran parte de mis estudios y después me fui para otro seminario y por eso llegué aquí a los Estados Unidos. Pues bien, creo que a veces es necesario el descanso. Y aquí con este pasaje es un claro ejemplo de cómo Jesucristo se preocupaba por sus discípulos, por sus apóstoles. Este hombre tenía una mansedumbre, una visión y un conocimiento de cada corazón. Y no iba a ser menos de aquellos que lo acompañaban y eran parte de su grupo, los 12 apóstoles. En la vida no todo es trabajo. Hay que trabajar, sí, y hay que trabajar con alegría, con ahínco, con dedicación, claro que sí. Pero también hay tiempo para descansar, porque la misma sabiduría nos dice: hay tiempo para esto, tiempo para lo otro, tiempo para esto, tiempo para el trabajo, tiempo para el descanso. Y entonces aquellos que les gusta hay que trabajar, porque no, ahí también hay tiempo para descansar. Lo que pasa es que uno tiene que matizar este tipo de cosas, ¿no? Porque no todo puede ser descanso tampoco. Pero sí, siendo equilibrados, sin ningún tipo de exageraciones, el Señor Jesucristo sabía que sus discípulos se cansaban. Al volver los apóstoles a donde estaba Jesús, le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Jesús les dijo: vámonos aparte a un lugar retirado y descansarán un poco. Es decir, el Señor se dio cuenta de todo lo que habían hecho y enseñado a estos apóstoles. Y seguramente los atendió y los entendió más bien y dijo: ¿cómo trabajaron? Oiga, esta gente definitivamente está con una fuerza, con una energía de trabajar impresionante. Están cansados, están agotados. Vamos a descansar un rato, ¿sí?
Vamos a descansar un rato, lo merecen, lo merecen. Hoy en día eh, la gente no piensa en esto. La gente trabaja, trabaja y trabaja y trabaja honradamente, honestamente, y no estoy diciendo lo contrario, pero descuidan a su familia. No tienen tiempo de descanso para su familia. Papá, la mamá, los abuelitos, los hijos, los mismos hermanos de sangre. No hay tiempo. Producir, producir y producir. No, hay que descansar. Vámonos aparte, a un lugar retirado y descansarán un poco. ¿Qué significa eso? Que para poder descansar, pues hay que retirarnos, ¿no?, de el ambiente laboral. Retirarnos de la oficina, retirarnos de la universidad, retirarnos de la escuela, retirarnos de la empresa, retirarnos de la parroquia, retirarnos las vacaciones. Necesitamos descansar. Y hoy la gente no se toma el tiempo para descansar. No, se toma el tiempo para hacer otras cosas, pero no para descansar. Para ocuparse en otras cosas, pero no para descansar. Uno, o la gente hoy quiere descansar, pero sin Dios. Vámonos, dice el Señor, vámonos. No váyanse a descansar. No, no, vámonos, le dijo. Vámonos aparte a un lugar retirado y descansarán un poco. Ese vámonos es que el descanso tiene que ser con Cristo Jesús. Porque cuando descansamos sin Cristo Jesús, entonces suele suceder, ¿no?, lo que pasa, tristemente pasa en los países latinoamericanos. Yo me acuerdo en Colombia, cuando era pequeño, que llegaba la Semana Santa, yo no entendía qué significaba eso, pero sí me daba cuenta que algo pasaba. ¿Por qué? Porque los canales de televisión, que en aquella época eran dos, y el televisor era en blanco y negro, se cambiaba la programación. Todo era música sacra cuando había algún programa. Música sacra, requiems, ¿no? No se trabajaba en toda la semana, ni se estudiaba en toda la semana. Eran los 5 días de Semana Santa. Al pasar el tiempo, ya no eran los 5 días para dedicarse al Señor, sino lo que era jueves, viernes y sábado santo y domingo de resurrección. Entonces ya decían vacaciones de Semana Santa. Cristo se olvidó. Cuando yo estaba pequeño era qué tiempo para el Señor. Y se acudía a la iglesia. Y la gente vestía como de negro. Y había gran silencio. Había un respeto. Yo estoy hablando cuando tenía alrededor de, no sé, de 7 años, 8 años, no me acuerdo muy bien, pero tenía más o menos esa edad. Mis papás eran poco piadosos, pero sí respetuosos de lo que pasaba a nivel religioso. Entonces yo veía que mi casa era más sombría, más callada, porque se respetaban esos espacios, esos tiempos. Se fue relajando todo y el comercio fue metiéndose dentro de estos ambientes. Todas estas cuestiones del nuevo orden mundial, que eso se está trabajando desde aquella época, no, el nuevo orden mundial no es ahorita hace 2 años, ¿no? Eso lleva tiempos, décadas trabajando, ¿no?, en diferentes dimensiones, aspectos, renglones y escalonamientos hasta lograr sus propósitos. Y a través de la publicidad, el marketing, la sensualidad, el hedonismo, ¿no?, pues se fue metiendo esas realidades en la iglesia. Entonces ya no era la Semana Santa, sino vacaciones de Semana Santa. Entonces la gente empezaba a descansar, intentamos descansar, mucho trabajo, mucho agobio, y seguramente sí. Pero descansaban sin el Señor. Entonces las playas llenas, las fincas, los campos, bueno, sin Dios. Y hoy en día, la Semana Santa, ¿cómo es? Común y corriente, como una semana común y corriente. Los que viven la Semana Santa son los católicos, que tienen alguna piedad y devoción. Son los que están en la iglesia
celebrando el Tríodo Pascual. La mayoría de gente no tiene ni idea qué es Tríodo Pascual. El tiempo de Cuaresma solamente lo entienden los católicos. El comercio entiende Cuaresma, pero no nada de eso, sino simplemente para vender pescado. Es lo único, tiempo de Cuaresma es para vender pescado, porque como no se puede comer carne. Todo esto es una cosa que es un enredo impresionante, ¿no? Y entonces hoy el descanso es sin el Señor. Aquí el Señor nos enseña a descansar, pero con Él. ¿Y qué se sucedió? Bueno, ¿qué sucedió? Vamos aparte a un lugar retirado y descansarán un poco. El Señor estaba preocupado por sus discípulos, porque eran tantos los que iban y venían que no les quedaba tiempo ni para comer. Imagínense el cansancio de estos hombres. Y se fueron solos en una barca a un lugar despoblado. Vamos a descansar. No hemos comido durante buenas horas, estamos agotados. Y así nos sentimos nosotros. Pero el Señor nos invita a descansar con Él. ¿Usted está cansado? Sí. ¿De qué? ¿De la rutina? ¿De su trabajo? ¿De su manera de ser? ¿De que escogió a la mujer equivocada y ya no puede echarle para atrás? ¿De esos 4 hijos que no sé cómo los tuvo, pero están ahí? ¿Está cansado de su pecado, de su marihuana, de su cocaína, de su narcotráfico, de su pornografía, de su alcohol? ¿Está cansado del grupo de iglesia? ¿Está cansado de su párroco, de su obispo? ¿Está cansado de estar enfermo? ¿De qué está cansado? El Señor lo invita a descansar, pero con Él. Vaya a descansar con Él. Hay que tomarnos tiempos de descanso. Hay gente que está cansada de descansar. Están cansados de descansar. Y precisamente por no descansar en el Señor es que se van para las playas, se broncean y quedan como camarones, se hacen así y por aquí es blanco y lo demás es negro, la piel, empiezan a salir manchas, pecas, ¿no? Llegan a la casa después de 4 o 5 días bajo el sol veraniego, porque ya ni el sol, ¿qué, cómo se llama? La crema bronceadora les sirvió y llegan todos cansados con las maletas, todos espelucados, más cansados de cuando se fueron a descansar. Porque descansaron sin el Señor. Y se fueron solos en una barca a un lugar despoblado. Pero la gente vio cómo se iban y muchos cayeron en la cuenta y se dirigieron allá a pie. Allá van. Se nos fueron. Sigámoslos por la orilla. Vamos a mirar a dónde van a desembarcar. De todos los pueblos la gente se fue corriendo y llegaron antes que ellos. Esta gente estaba necesitada. Y esta gente pensó que estaban cansados, esta gente pensó que se retiraron porque los discípulos están agotados de tanto trabajo. Les importó muy poco, si es que lo pensaron. Necesitamos ayuda, necesitamos al rabí, al rabicuní, al maestro, a estos hombres que hablan hermoso, que hacen prodigios también. Los necesitamos. Mírennos, mírennos. Y eso lo seguimos haciendo. A veces lo llaman a uno en la madrugada porque se murió fulanito o porque está agonizando sutanito. Va uno a llegar a la casa cuando de pronto que si va a ungir a tal persona que está en el hospital y nos quejamos, no, esa es nuestra labor, esa es nuestra labor y lo tenemos que hacer y lo hacemos con gusto, pero a veces uno se cansa, pero esas cosas uno las hace con gusto y la gente a veces no piensa, oye, un cura se cansa. Desafortunadamente muchos hermanos sacerdotes pues hacen que la gente piense así. Nosotros tenemos que entregarnos a Cristo Jesús
Y todos nosotros que somos cristianos católicos, tenemos que trabajar con ahínco, con alegría, con denuedo, con firmeza, con responsabilidad, pero también descansar, pero con Dios. Pero la gente vio cómo se iban y muchos cayeron en la cuenta y se dirigieron allá a pie. De todos los pueblos la gente se fue corriendo y llegaron antes que ellos. Al desembarcar, es decir, los apóstoles con Cristo Jesús, Jesús vio toda aquella gente y sintió compasión de ellos. ¿Los qué? Vio. Cuando usted no ve, cuando usted no observa, usted no va a sentir compasión de nadie. Cuando usted se observa a sí mismo, cuando usted se mira solamente para adentro, usted se va a autocompadecer. Y pobrecito yo. ¿Y cómo sufro yo? Y a mí nadie me atiende. Es que pobrecito, y empieza a pobretearse, que es lo peor que puede hacer uno. La autoflagelación, la autocompasión. No, Jesucristo los vio. Y también Jesús estaba cansado. Por eso les digo a sus compañeros, vámonos a un lugar retirado. Vámonos, necesitamos descansar. Sintió compasión de ellos, pues estaban como ovejas sin pastor. Sin pastor, ¿usted sabe cómo es una oveja sin pastor? No sabe para dónde irse. Va para allá, no se siente protegida, dirigida con el pastor que tiene su callado y tiene su vara. Se siente sola. ¿Quién las va a apacentar? Como ovejas sin pastor. Y mire lo que dice la Escritura, y se puso a enseñarles largamente. No les dio de comer. No, se puso a enseñarles largamente. Esta gente quería aprender. Porque Jesucristo conocía las necesidades de las personas y por eso los vio. Dice acá, al desembarcar Jesús vio a toda aquella gente y sintió compasión de ellos y se puso a enseñarles largamente. Esta gente necesitaba escuchar la voz de su pastor, la voz de Cristo Jesús. A él no lo estaban buscando para que les diera de comer, sino estaban necesitados de una palabra de aliento, de esperanza, de alegría, de soporte. Y les enseñaba. Es decir, que nuestra labor es de enseñar. Lo primero que tiene que hacer uno es enseñar. ¿Y por qué? Porque fue lo primero que el Señor Jesucristo nos mandó a hacer. Vayan y anuncien la nueva noticia y enséñenles a cumplir lo que yo les he enseñado. Y aquí el Señor Jesucristo decía y les enseñaba largamente. Primero hay que predicar, hermano, predicar. Pero hoy se está haciendo otra cosa. Porque no se está mirando la necesidad de esas ovejas, sino está mirando otras cosas. De aquellos que les gusta trabajar y trabajar y trabajar. Y cuando descansan, descansan sin Dios. Y por eso proponen otras cosas que no son de Dios, sino que nuestra iglesia se convirtió en una ONG, ¿no? Para surtir, para aliviar necesidades de orden material. No, les enseñaba largamente. Y cuando entonces usted escuche que se está hablando más de hacer obras, que hay que hacerlas, pero no de enseñanza, ojo, porque ese es otro evangelio. Porque el Señor mira y siente compasión. Y resulta que nuestra compasión, la compasión que tenía Cristo Jesús no era de su hambre y su precariedad material, sino del corazón. Dialogando con el padre Raúl Sánchez.